¿Cómo puedo empezar a estudiar piano? ¿Qué herramientas y qué métodos tengo para empezar? ¿Cualquier edad es buena para empezar? ¿Y qué salidas profesionales tengo? Bienvenidos a Piano Luego Existo, un podcast para filosofar sobre el piano, la música y muchas cosas más. Soy Pablo González Casal. Soy Eva Garrido. Pianos Sofemos. Bueno, pues hoy en nuestro cuarto capítulo vamos a hablar de los inicios, de cómo empezar a estudiar piano, de, la gente que ya estáis estudiando y muchas veces os preguntáis qué salidas profesionales tenéis. Y también vamos a tener, como en otros capítulos, a nuestros colaboradores Mane Cuadrado con Música y Otros Mundos y Marco Manrique con Celulosa y Celuloide. Pero antes de empezar, vamos con nuestra colaboradora, a la que todavía no hemos presentado nunca, que es la que pone el toque de humor, Pilar Bayón. Ella nos habla de cómo es eso de empezar un instrumento, pero no desde el punto de vista del que toca el instrumento, sino de los que viven con él. Hoy vamos a hablar de la iniciación musical de un instrumento. Bueno, pues os quiero contar yo mis recuerdos. Cuando mi hijo, mi hija o vuestro niño, vuestro nieto comienza a tocar un instrumento. ¡Qué gusto te da! Cuando dicen que ha entrado en el conservatorio, que lo ha conseguido. Bueno, pues ya el paso siguiente es ir a comprar el instrumento. Ahí te das el primer choque, así, no es que te parezca muy duro, pero no te lo crees, porque como un instrumento de viento tan pequeño, ¿verdad? Puedes tú imaginar que vale ese precio tan desmesurado. Yo creí que era una broma de mal gusto. Claro, pero lo compras y pasas el primer trago. El segundo es cuando ya empieza a ensayar en casa y claro, los sonidos, tú aunque le encierres en la habitación, esos sonidos, ¿cómo suenan? Si parece que era un silbido y el mismísimo viento que entraba por las rendijas de las ventanas, aunque yo las había aislado el año anterior. Claro, pero tú ánimo, porque que los inicios siempre tienen alguna dificultad. Claro que su primera audición, no lo olvidaré nunca. ¡Ay, qué emoción cuando le veo allí subido en el escenario! ¡Ay, qué paz! ¡Qué maravilla! ¡Qué guapo estaba esa noche! Dormí con una paz. Jamás olvidaré las primeras Navidades, su primera audición. ¡Ánimo! Os animo a todos. Vengan, empezar a tocar un instrumento que no tiene ninguna dificultad. ¡Ánimo! Bueno, pues hablando de primeras veces, Pablo, ¿tú te acuerdas la primera vez que tocaste un piano? Sí, la primera vez que toqué un piano, que fue un tecladillo, fue en casa de un vecino y fue como empecé yo. Eso fue una tarde en la casa de un vecino del mismo edificio donde vivía. Siempre que hablamos de esto de empezar con un instrumento, me viene a la cabeza el capítulo de Friends en el que Phoebe Buffay le enseña a Joey a tocar la guitarra y le enseña unas posiciones muy raras a las que llama como le da la gana, pero que sobre todo me hace gracia porque ella no le dejaba tocar la guitarra. Primero le enseñaba cómo tenía que colocar las manos, cómo no sé qué, y él estaba deseando tocar el instrumento porque creo que es uno de los momentos como más emocionantes cuando decides aprender un instrumento, el que sea, en el momento en el que lo tienes en tus manos por primera vez y lo tocas, ¿no? Pues sí, a ver, en mi caso yo la verdad que mi familia no tiene antecedentes musicales, y a lo mejor pues no tuve ese deseo de ¿cómo sonará un piano? Sino que llegó y ya pude tocarlo, pero es verdad que tocar el piano, tocar un instrumento, tocar el instrumento por fin cuando vas a estudiar, a tocar por primera vez, pues es verdad que es el mejor momento. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, sobre todo un poco de cómo son esos inicios que no siempre son fáciles. Ya. Da igual la edad a la que empieces, pero siempre tiene sus complicaciones, ¿no? Y sus ritmos y sus tiempos. ¿Qué maneras tenemos ahora para empezar a tocar un instrumento? Bueno, por suerte ahora hay muchos más que cuando yo empecé. Ahora puedes hacerlo casi de cualquier manera, casi. Pero bueno, sigue habiendo las que había antes, las escuelas de música, los conservatorios. Ahora, bueno, también hay mucha información en internet, en canales como este, o aplicaciones para móviles, tablets.
Hay muchas maneras, muchas maneras. Todas tienen pues sus partes buenas y sus partes malas, pero por suerte el primer paso, que es a lo mejor el que necesita pues eso, un primer empuje, ahora es mucho más fácil que antes, porque antes tenías que desplazarte a una escuela o a un conservatorio y ahora puedes empezar tú por tu cuenta y si ves que te gusta pues ya vas a la escuela o vas a lo que quieras, pero el primer paso no es tan duro como a lo mejor antiguamente. Bueno, por otro lado, ahora está como... no, se ha roto un poco esa barrera que había antes de... pues si eres un adulto ya no puedes empezar a estudiar un instrumento. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo he dado clase y sigo dando clase a adultos. Y la verdad que, claro, es un perfil diferente, pero la verdad que también es muy satisfactorio pues trabajar con adultos. Y creo que tenemos también un testimonio, no sé si lo pondremos más adelante, de un adulto que acaba de empezar a estudiar. Así que bueno, por ese lado hemos ganado en romper esa barrera. Y nada, y además, pues los niños, pues nada, en la edad normal, que suele ser a los 7 años, 8, y que empiezan en el elemental, pues eso sigue siendo así. A lo mejor esta es una de las preguntas más habituales, que a partir de qué edad o cuál es la edad recomendada para empezar a estudiar, porque sobre todo si estamos hablando de conservatorios que tienen como, bueno, pues unos años determinados para estudiar, mucha gente a lo mejor se piensa que ha perdido el tren porque es muy, muy mayor, porque muchas veces en el conservatorio hacen una criba, tanto por un examen como por cierta, ¿no? Sí, vamos a ver. Actualmente está arreglado que lo general son 7 u 8 años. Para empezar. Para empezar, sí. Antiguamente se penalizaba por la edad, pero creo que eso ya no existe. No sé ningún conservatorio que lo haga. La realidad es que si hay una plaza y hay un empate, pues probablemente elijan, si hay un adulto y un niño, elijan al niño. Eso yo creo que sigue siendo así, pero en el papel ya no existe eso. Pero no quiere decir que si no tienes 7 u 8 años no puedas empezar a tocar. De hecho, yo empecé más tarde. Y lo bueno que tiene la enseñanza musical, reglada, por lo menos en nuestro país, en España, es que si por lo que sea tú tienes condiciones especiales o bueno, trabajas mucho, puedes hacer ampliaciones de matrícula y hacer 2 años en uno, que seguramente en otras educaciones también se puede hacer, pero no es tan habitual como en música. En música se da mucho más, pues eso, en mi caso, por ejemplo, yo también hice ampliaciones de matrícula, que es que haces 2 cursos en uno. ¿Qué ventajas y qué desventajas le encuentras a estudiar piano de esta manera? Bueno, a ver, el conservatorio es como, pues como estudiar en la universidad. Tú tienes que hacer pues muchas asignaturas o muchas horas o muchos años. Si tú lo que quieres es aprender pues no sé, es como si quieres aprender a pintar. Puedes ir a hacer la carrera de arte o puedes aprender haciendo un curso o un cursillo. Todo depende de la profundidad con la que quieras aprender. Entonces, bueno, pues se aplica exactamente igual al conservatorio. Lo bueno es que tienes una formación completa y amplia de todos los aspectos que tienen que ver con la música, o la mayoría de ellos. Y lo malo, pues eso, que son muchas horas, mucho tiempo, reglado, tienes que cumplir unos objetivos. Claro. Pero bueno, por ese lado, las características de ese estudio, de esa vía, es esa. Bueno, por otro lado, para aquellos que busquen a lo mejor una formación más lúdica o que no tengan claro directamente si quieren estudiar piano o meterse en una carrera de un instrumento, es verdad que ahora hay muchísimas más opciones, pues eso, para tomarse el instrumento de una manera quizás pues como Claro. un entretenimiento, ocio o simplemente disfrutar, ¿no? Eso es, sí. Pues como decíamos antes, pues el propio canal de YouTube, que mucha gente aprende cosas por YouTube con tutoriales y bueno, son una buena manera sobre todo para empezar, y aplicaciones y demás, pues es mucho más lúdico, sí, y es verdad que, bueno, pues esa es la parte positiva, es que es muy cercano, muy rápido y bastante lúdico al principio, y quizás la parte negativa es, bueno, que necesitas, yo creo, sobre todo cuando ya quieres sobrepasar un nivel o quieres ir un poquito más rápido, pues una supervisión siempre viene bien de un profesor o alguien que sepa, alguien cercano que te pueda ayudar. Uh-huh. Claro. Bueno, aparte de esto, también podríamos hablar un poco de los métodos, bueno, para estudiar piano que tradicionalmente se han utilizado siempre. Sí, a ver, los métodos de piano de iniciación, es verdad que eso ha evolucionado mucho. Estaban los más antiguos, Beyer y bueno, antiguamente
se usaban incluso otros, o bueno, el García Chornet, o bueno, pues son métodos que llevan muchas décadas y realmente han sido validados en el aula, pero creo que se han visto ya quizás, por lo menos en el caso de García Chornet, los primeros dos ya se han visto un poco superados por otros métodos más actuales como Bastien, bueno, Choco Gemiu, que tiene un montón de años, Thompson, no sé, hay como métodos actuales que están como muy pensados sobre todo para niños. Ujú. En caso de adultos la cosa a lo mejor puede cambiar. De todas formas, yo siempre recomiendo a lo mejor hacer 1 año, 2 años de métodos y luego ya empezar con selección de obras, que es por lo menos lo que yo hago. Me parece que ya Bastien 3 años, no sé, yo ya creo que el tercer curso de elemental lo ideal es empezar con obras típicas de la educación pianística, obras pues eso, validadas durante siglos en las aulas, pero antes también en las capillas o bueno, donde fuera. Ya, yo creo que también una de las cosas más difíciles de empezar a tocar un instrumento es un poco esa frustración de que es un proceso muy lento, ¿no? Que pues estás hablando de que 3 años de método, y dices, uff, madre mía, 3 años, y luego los que quedan, ¿sabes? Pero que a lo mejor mucha gente es un hándicap o una cosa que te eche para atrás a la hora de decidir si quieres estudiar o no. De ahí que estemos hablando a lo mejor de otras opciones que no sean una formación reglada, porque pues no hay que hacerlo siempre de esa forma si no es lo que estás buscando, evidentemente. Claro, a lo mejor se puede adaptar mejor a tus horarios y bueno, a lo mejor es lo que decíamos antes, no necesitas esa profundidad de conocimiento o no tienes vistas de ser concertista o sacarte la carrera. Pero bueno, por lo general también digo que las prisas en música no son buenas compañeras. Así que si quieres aprender algo y sobre todo si lo quieres aprender bien, tienes que armarte de paciencia e ir poquito a poco. No, claro, todos queremos sentarnos y tocar, pero las cosas requieren de un tiempo. Y sobre todo si las quieres hacer bien. Entonces, además de la paciencia y bueno, estudiar despacito y demás, recomiendo sobre todo constancia. Es como un poco ir al gimnasio a lo mejor, pero bueno, es verdad que a poco que puedas trabajar 5 minutos todos los días es mucho mejor que trabajar un día a la semana 1 hora. Entonces un poco de constancia y perseverancia y sobre todo si eres es sistemático y buscas tu manera de ir aprendiendo porque tú te conoces y sabes tus maneras de aprender, entonces seguro que eso irá mejor. Maneras de empezar, pues puedes, como hemos dicho antes, empezar con métodos, con aplicaciones, con lo que quieras, pero siempre combinar un poco la parte teórica o la parte más pues escolástica, si quieres, o obras que resulten un poco más lejanas, a lo mejor algo del barroco, algo del clasicismo, con obras que a ti te motiven a estudiar, como puede ser, dependiendo de los gustos musicales de cada uno, pues si te gusta el pop, pues tocas pop. Si te gusta reggaetón, pues reggaetón. Lo que sea estará bien, siempre que te ayude a seguir mejorando, a investigar y sobre todo a seguir tocando. Yo creo que esa parte es fundamental para mantener la motivación, sobre todo porque, teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, que son muchos años. Entonces, o bueno, que es mucho tiempo, porque a lo mejor no son muchos años, pero bueno, que siempre mantener la motivación con algún tipo de obra que te guste está muy bien. Yo creo que es la manera real de hacerlo. Y por último, marcarse metas realistas. No decir, bueno, yo en 1 año quiero tocar un nocturno de Chopin. Bueno, pues a lo mejor acabas haciendo algo parecido a tocar el nocturno de Chopin, pero con muchas carencias y con problemas que a lo mejor no tiene ni sentido. Ya. Empezar con algo más progresivo probablemente te ayude a no tener tanta frustración de es que no me sale o no sale como yo quiero. Claro, no te sale como quieres porque no has pasado por los pasos anteriores. Entonces, si vas progresivo, podrás a lo mejor hacer un poquito más tarde un nocturno de Chopin mucho mejor y con mucha más alegría, y lo habrás trabajado a lo mejor la mitad de tiempo. Entonces, saltarse pasos a veces no es bueno, pero bueno, las metas realistas son un factor fundamental. Es decir, bueno, pues este año no es lo que yo quisiera, pero es lo que sé que puedo hacer. Bueno, ¿y es tarde para empezar piano? Es una pregunta que mucha gente se hace, pero que no se la hace con 15, 20 años, sino que a veces tienes 60 y también te planteas si a esa edad puedes llegar a aprender realmente algo. Pues hoy tenemos un caso de una persona que precisamente es un amigo del canal, empezó
en los primeros vídeos de Pablo. Eso es. Y nos ha querido dejar un pequeño mensaje de cómo lo está viviendo él. Lo escuchamos. Hola, soy Javier, tengo 63 años, de siempre me ha gustado la música, tocar algún instrumento. Empecé de adolescente tocando la guitarra, probé la armónica, la flauta, la percusión, cualquier cosa que sonara me llamaba la atención y me gustaba tocar, pero siempre de oído, sin saber nada de música, porque a mí no me tocó que me enseñaran música. Y hace unos meses, me he encontrado un maestro que me ha animado mucho para que me metiera con el tema de la música. He empezado con él con el piano. Estoy muy contento porque empiezo a entender un poco cómo funciona una partitura, cómo poner los dedos en las teclas del piano. A veces he tocado el piano pero sin saber qué tengo que hacer con ello. Y ahora veo que consigo pues interpretar algún tema súper sencillo, súper fácil, y poquito a poco veo que voy progresando. Como no tengo ninguna prisa, pues estoy encantado, la verdad. Bueno, pues esto habla un poco de la plasticidad cerebral, que es un tema del que se habla mucho actualmente, sobre pues cómo se pueden entrenar las neuronas, que es algo que antes se decía que era imposible, ¿no? Que cuando íbamos avanzando en edad, las neuronas se iban muriendo y era difícil mantenerlas pues activas, como si fueran al gimnasio, lo que hablábamos antes. Pues sí, ahora se dice que sí, que se puede y que se pueden generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, mira, pues cada uno tiene su actividad. Estudiar piano puede ser una muy buena manera para mantener la mente activa siempre y viva. Bueno, yo quería pues agradecer a Javier su testimonio y bueno, también decir que fue de los primeros que apareció en Corrigiendo a Suscriptores, y creo que habla un poco también de eso, que tú dices, bueno, pues voy a aprender piano y ya vences un poco los miedos y la vergüenza de ser juzgado, hasta tal punto que eres capaz de enviar un vídeo para que alguien te juzgue delante de mucha gente. Y bueno, habla un poco también de la actitud con la que yo creo que es la manera de progresar de una manera rápida, es perder un poco el miedo, el complejo y aprender de donde se pueda. Así que bueno, Javier, muchas gracias por el testimonio y por el vídeo. Y nada, espero verte también a todos los que os animéis a la sección de Corrigiendo a Suscriptores. Bueno, pues con esto vamos a hacer un paroncito y vamos a hablar con Mané Cuadrado, que nos va a hablar de música y otros mundos. Empezamos la sección Música y otros mundos con Mané Cuadrado. Buenas, Mané, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, ¿cómo estamos? Yo bien, gracias. Bueno, ¿qué nos traes hoy para hablar de música y otros mundos? Bueno, en la sección de hoy nos vamos a centrar en la relación entre música y diversidad funcional. En concreto, vamos a analizar cuestiones relacionadas con el consumo de música en directo, por aquellos que tienen una discapacidad. Sería, por ejemplo, como analizar cómo disfrutan de una actuación de música aquellas personas que tienen, por ejemplo, una sordera total. Ajá, vale. Bueno, discapacidades hay muchas. Supongo ahora nos explicas exactamente en qué tipo de discapacidades os habéis centrado. ¿Habéis investigado sobre este tema? ¿Habéis hecho alguna investigación? Sí, a ver, el tema de esta investigación surge por una estudiante de doctorado del programa de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Valencia, en el que yo formo parte. La estudiante es Claudia Goyes y yo soy su director de tesis. En la primera reunión que mantuvimos, allá por el año 2019, me comentó que tenía una importante discapacidad auditiva y que además le apasionaba la música. Y utilizamos estas dos situaciones personales para llevar a cabo una investigación conjugando ambas cosas. Y de ahí nació esta investigación de música y discapacidad. Ajá. ¿Y cómo lo hicisteis? ¿En qué os centrasteis? Bueno, obviamente, como tú decías antes, existen numerosas discapacidades, el campo puede ser muy amplio, entonces hay que delimitarlo. Y lo primero que hicimos fue plantear el objetivo de su tesis doctoral, de su trabajo. Y este fue analizar la percepción multisensorial, que luego explicaré lo que es, y la experiencia de consumo de la música en directa
por parte de personas con y sin discapacidad, en concreto auditiva y o visual. Nos centramos en estas dos. Ajá. ¿Y cómo se puede hacer una investigación de este tipo? Bueno, sabíamos que había, porque ahora por la pandemia, lamentablemente, el sector de la música está muy afectado, pues que había festivales de música como el Festival Paraíso de Madrid, que es un festival muy reciente pero muy potente de música electrónica, que en algunos de sus conciertos han utilizado elementos como tarimas de vibración, efectos con humo, para Ujú. que la percepción del concierto no solamente sea auditiva y visual, sino que vaya más allá, ¿no? Es decir, para generar una percepción multisensorial. Pensamos, pues, realizar la investigación con asistentes a este tipo de conciertos, pero la logística resultaba muy complicada. Ajá, vale, entonces descartasteis esa opción, supongo, que se os ocurrió para poder investigarlo, entonces. Descartamos esa opción porque suponía muchos recursos y era, como decía antes, compleja de organizar. Y lo que hicimos fue llevar a cabo nosotros la organización de un concierto de música multisensorial. En realidad lo organizaron los estudiantes de una asignatura optativa que imparto en el grado de turismo. Estaba dentro de su proyecto final de la materia. Fue justo antes de la pandemia, hoy en día no lo hubiéramos podido obviamente realizar, y lo Ujú. que hicimos fue programar un par de pases de concierto sentido por las Reinas Magas. Las Reinas Magas son 8 mujeres, 4 voces, 4 instrumentistas, perdón, y a este concierto asistieron, porque estaba dentro de los objetivos de la asignatura, personas con y sin discapacidad auditiva y visual. Vale, y cuando hablas de concierto multisensorial, ¿qué significa exactamente este término? Un concierto multisensorial es aquel en el que se busca activar todos los sentidos posibles, no solamente el de la vista y el del oído. Ujú. Las artistas, las reinas magas, además de cantar versiones de temas conocidos en aquel concierto que organizamos, repartían en la entrada hierbas aromáticas para, Ah, de alguna manera, desarrollar el estimular. olfato. Ujú. Durante el concierto, además, repartían también frutas y verduras, vinculado al gusto, y además abrazaban y tocaban a los espectadores para transmitir vibraciones mientras cantaban y por tanto estaba vinculado al sentido del tacto. Ajá, por eso dices que en pandemia estos conciertos están prohibidos. Lamentablemente imposible. Y después de esta experiencia, supongo que la gente que asistía al concierto luego les hacíais alguna encuesta o cómo sacabais vosotros resultados de este concierto multisensorial. Claro, como te decía al principio, el objetivo era medir la percepción multisensorial y además la experiencia de dicho concierto. Y para ello diseñamos un cuestionario que Ajá. además nos ayudaron a pasar los estudiantes de otra materia del grado de ADE, y este obviamente contenía numerosas preguntas sobre la percepción multisensorial, sobre la experiencia vivida, también sobre la satisfacción y el bienestar. ¿De acuerdo? Ujú. Pero en concreto y centrados en la experiencia de los asistentes, pues medimos 5 dimensiones. La dimensión sensorial, o lo que es lo mismo, qué es lo que percibieron; la dimensión afectiva, o qué es lo que sintieron; la dimensión comportamental, o dicho de otra manera, qué es lo que les llevaba a hacer, por ejemplo, la necesidad de bailar escuchando Ajá, esa vale. música; la dimensión cognitiva, que es en qué piensas mientras estás disfrutando de esa experiencia; y obviamente la dimensión social, porque no es un concierto al que uno asista individualmente, sino con más gente, y por tanto se mide la relación con los otros asistentes al concierto. Me parece curioso porque de todos los temas con los que hemos hablado de un momento contigo, esta sería, creo, no sé, la, la encuesta más subjetiva de medir, en el sentido de que estás preguntándoles cosas súper personales. Me parece muy curioso. ¿Qué resultados sacasteis? Bueno, antes de los resultados, aclararte muy rápidamente lo de subjetivo y objetivo. Cuando hablábamos en la sección anterior de la encuesta de hábitos y prácticas culturales de los españoles, Sí, obviamente aquí hay una parte que recoge datos objetivos, es decir, bueno, número de vale. asistentes a un concierto de una determinada modalidad.
pero también se les pregunta por su grado de interés. Entonces, realmente es una parte subjetiva, pero hay escalas de medida, hay formas de preguntarlo de una manera más objetiva, ¿de Vale. acuerdo? No es fácil, pero bueno, el esfuerzo académico es tratar de objetivizar todo lo subjetivo. Dicho esto, bueno, pues como siempre hemos obtenido numerosos resultados, que todavía estamos en proceso porque la tesis doctoral no se ha defendido. Vale. Ya, en unos meses se hará. Y obviamente hemos obtenido muchos resultados porque hemos analizado muchas cuestiones. Pero, como siempre, destaco un par, ¿de acuerdo? Vale. El primero de los resultados que me parece importante destacar es que la percepción multisensorial influyó muy positivamente en esa experiencia por parte de los espectadores y además influyó muy positivamente en la satisfacción. Es Ajá. decir, que un concierto distinto en el que se activaban todos los sentidos fue un concierto que generó una experiencia más positiva y además una mayor satisfacción, ¿de acuerdo? Y un segundo resultado muy importante y en relación con la diversidad funcional, discapacidad, es que la experiencia en todas y cada una de las dimensiones que te he contado anteriormente fue mucho mayor para aquellos que presentaban una discapacidad visual y o Ah, auditiva. Por lo que claro. podemos concluir que este colectivo vivió con mucha más intensidad la experiencia pese a tener mermado alguno de sus sentidos. Claro, aparte de ser una investigación, bueno, no te digo minoritaria, pero sí, a lo mejor minoritario el tipo de concierto o el tipo de experiencia que estáis generando, ¿qué implicaciones puede tener esto a nivel, no sé, social o cultural? Una investigación de este tipo con una acción determinada, como es generar o crear una Tiene experiencia. tiene numerosas implicaciones. Por ejemplo, a nivel social, como comentabas, es muy relevante porque hay un colectivo de personas que tienen, como decía, mermados una serie de sentidos y que se sienten de alguna manera excluidos de una actividad como es la musical. De esta forma les va a permitir poder consumir ese tipo de actividades. Esperemos que pase pronto la pandemia, que se reactive ese tipo de actividades y, por tanto, bueno, pues no se van a sentir excluidos, como decía, de esta posibilidad de consumo cultural. Y por otra parte, y tal como mencionaba al principio de la sección, ya existen festivales que han desarrollado conciertos multisensoriales y, bueno, pues de alguna manera para diferenciarse de otros y, por tanto, dirigirse a un colectivo más amplio de individuos. Y la idea es pues, seguir haciendo esto, explotando diferentes posibilidades con numerosos elementos para hacer esa experiencia mucho más interesante y no solamente a aquellas personas que presentan una diversidad funcional, sino para todo público. Ujú. Me parece súper bonito y además te voy a dar la enhorabuena 2 veces, no solo por la investigación, sino porque además me parece muy buena idea que lo que podía ser un problema o un escollo al principio de no sabemos cómo investigar este tema, directamente decidisteis crear vosotros la experiencia para medirla. Entonces, doble enhorabuena por el doble trabajo y además generar pues opciones para toda esta gente que pueda disfrutarlo, claro. Te agradezco normalmente tu valoración. Nosotros, la verdad, también estamos muy contentos porque es una investigación muy bonita, muy útil y que nos llena mucho. Ya no solamente como investigadores, sino también como seres humanos, ¿no? Por el poder ayudar a colectivos independientemente de su diversidad funcional. Pues nada, lo dejamos aquí, como te he dicho, enhorabuena. Y si quieres adelantarnos de qué va a hablar, de qué vamos a hablar en el próximo. Claro, te lo adelanto y como siempre, muy brevemente, para que la gente se conecte al siguiente podcast. Pues la siguiente sección, la vamos a centrar en música y tecnología. Y voy un poco más allá, desde la piratería hasta las actuales suscripciones a plataformas. Vale, genial. Pues mira, este le va a gustar mucho a Pablo. Bueno, espero que a Pablo y a mucha más gente. Muchísimas gracias, Mané. Hasta el próximo entonces. Gracias a ti, cuídate mucho. Chao. Adiós. Vamos, que me encuentro hoy al vecino del sexto y ya sabéis que qué vecinitos tengo, ¿verdad? Y me dice así, ay, tu hija ya va a ir a la universidad, ¿y qué va a estudiar? Digo, pues el superior de piano. ¡Ah! Pobrecilla, pero ¿y usted le deja? Digo, claro, yo tan contenta. ¡Ah! Ya, pero ¿y de qué va a vivir?
Seguro que a alguno de vosotros también os ha pasado esto, que cuando les decís que vais a estudiar piano os ponen cara de, pero bueno, ¿y entonces de qué vas a vivir, no? Es una pregunta que se hace mucha gente que no conoce o que no está dentro del mundo de la música, pero incluso también es una pregunta que se hace mucha gente que empieza a estudiar o que está estudiando un instrumento. ¿Y ahora qué? ¿A qué me voy a dedicar yo, no? Bueno, pues esa pregunta por suerte tiene muchas respuestas. Yo creo que soy también un poco la prueba de que, bueno, pues al final puedes siempre salir un poco adelante. Yo creo que también depende, pues como el resto de carreras. Tú haces la formación general, pero luego, bueno, tienes un interés concreto y te vas especializando y eso hace que, bueno, pues abras un camino nuevo, sobre todo laboral y bueno, pues es como un poco como todo. ¿Cosas que se pueden hacer? Pues A ver, quizás lo más obvio es ser intérprete, ¿no? Pero no tiene por qué ser siempre lo más habitual. Podría ser concertista a nivel internacional, pero eso es complicado. un porcentaje muy pequeño de población que llega a ser eso. Pero bueno, podría ser pianista acompañante, que tiene muchas salidas. Podrías tocar en una banda de música moderna si quieres tocar otro tipo de estilos, que no siempre estamos hablando de música clásica. Músico de sesión, en grabaciones, no sé, en orquestas. Claro, Hay depende, muchos sí. intérpretes en muchas cosas que quizás no vemos como algo habitual y que sí, que dan dinero, me refiero, que se puede trabajar Claro, de ello. exacto, sí. De intérprete se puede vivir. Tienes que, yo creo, en mi opinión, que tener un perfil un poco amplio, ser capaz de dominar varios estilos, pero bueno, pues si eres un poco todoterreno, seguro que puedes vivir un poco de ello. La parte más fácil, yo creo, de esto es la docente. Puedes ser profesor. Puedes ser profesor de conservatorios, de institutos, academias, escuelas, online. Puedes hacer muchas cosas. Si se te da, si crees que bueno, que puedes enseñar, es una manera, pero también puedes orientarte hacia la investigación, musicología, musicoterapia. Puedes combinar también Varias carreras o varios eso perfiles. es, sí, como varios trabajos, varias disciplinas. Entonces, eso te hará tener un perfil diferenciado y generar pues oportunidades de trabajo. También hay gente, por ejemplo, que se le da muy bien el tema de, pues, no sé, ser manager o ser gestor de tus propios grupos. Muchas veces no solo te quedas en el... Tu tiempo de trabajo no solo se queda en el instrumento, ¿no? De que requiere mucho más. Puede ser, pues como comentaba, el propio representante de tu banda Claro. o O de otras bandas, bandas. sí. Si tienes un perfil social, eres un tío o una mujer abierta, así, que te sabes manejar, pues eso es una buena salida. Conocer la música siempre Claro. ayudará a que sepas desde controlar, mandar un rider, que te pregunten y cosas concretas y no tener que estar preguntando siempre a la banda qué quiere, qué te hace falta, sino que tú sabes perfectamente lo que le hace falta porque eres músico y bueno, pues tienes esa faceta que te ayudará a hacerlo mejor. Otra opción es ser crítico musical, por ejemplo, que hay gente que lo hace. También es una salida quizás poco habitual, pero hay críticos musicales, evidentemente. Claro, yo creo que ahí se tiene que combinar un poco que sepas expresarte bien en texto, si es escrito o de cara a una cámara, pero bueno, que alguien tiene que hacer las críticas musicales. De hecho, pues hay gente que lo hace. Claro, simplemente, bueno, los críticos musicales tienen que saber de mucha música, no solamente de piano, pero sí, claro, evidentemente también es una profesión con una posible salida. Otras opciones, por ejemplo, si te gustan cosas más técnicas, podría ser que fueras pues luthier o afinador de pianos, Muy ¿no? interesante, sí, es muy bonito además. Yo alguna cosilla he hecho, pero vamos, a mí me encantaría hacer un buen curso de esos de aprender piano, de afinar piano y arreglarlos, porque bueno, al final somos de los pocos instrumentistas que no sabemos, entre comillas, bueno, casi el 90% de los pianistas no sabe afinar o arreglar su piano. Entonces, bueno, es una salida muy bonita, que no hay tanta gente que sepa hacerlo y la demanda sigue estando ahí, o sea que es una muy buena salida. Otra que es muy habitual es la del músico que se hace técnico de sonido o que compagina la música con ser un técnico de sonido o ingeniero de sonido y bueno, pues eso tiene salidas muchísimas, porque bueno, pues de alguna manera hay que grabar y que en cuanto quieres que algo suene realmente bien, pues necesitas a alguien que sepa, porque bueno, yo por ejemplo me grabo mis cosas, pero claro, cuando lo llevo a alguien que sabe, pues me lo pone mucho mejor. Entonces bueno,
Y no solo de grabaciones, sino directos. Es una salida súper habitual y muy demandada. Otra salida, por ejemplo, podría ser pues ser compositor. Si no te quieres quedar solamente en tocar, también puedes crear. De hecho, para mí es algo que debería ser obligatorio, debería estar unido. No a lo mejor que tengas que hacerlo a un nivel súper alto, pero creo que el músico es intérprete, pero también es compositor. El intérprete es solo intérprete y es algo que es muy habitual en nuestra época, pero que no creo que debiera ser, o por lo menos antiguamente no lo era. No sé, creo que es triste no poder crear o decir lo que tú puedes expresar, algo que realmente es tuyo. Es como, pues yo qué sé, un actor que no sabe escribir, o no sé. Seguramente no todos los actores sepan hacer guiones, pero vamos, yo creo que aunque sea a escala mínima, un poquito hay que saber componer. Y bueno, pues la gente hace bandas sonoras para películas, hace música para 1000 cosas, así que bueno, compositor es una muy buena salida también. Bueno, y con todas estas, que yo creo que hemos dado un buen listado de opciones para los que estéis pensando en qué podéis dedicaros, creo que lo más normal es que un músico al final termine siendo un poquito de todo. Quizás no de todo lo que hemos dicho, pero sí que toques varias ramas, porque pues mucha gente, no tanto porque te apetezca, sino porque tienes que vivir de ello, al final terminas siendo el intérprete, el manager de la banda, el que sabe un poco de técnico de sonido, Claro. que es un poco lo que comentabas de quizás, pues eso que decías, tu perfil. Al final uno va aprendiendo de las cosas que necesita y al final haces un perfil más amplio que no se queda solamente en el hecho de tocar. Claro, bueno, es eso, la necesidad que agudiza el ingenio, que diría mi madre. Pues sí, pues también además en esta época así un poco de crisis hemos tenido que aprender a hacer pues cosas que a lo mejor antes se las dábamos a alguien para que nos la hiciera, pero bueno, es lo bonito también de eso, de ir progresando, ir aprendiendo, ir viendo otras cosas. Bueno, y hablando de hacer muchas cosas, ¿qué nos va a traer hoy Caco? Bueno, pues nos va a traer celulosa y celuloide, una de cada. Bienvenido, Caco, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Hola, ¿qué tal? Pues nada, como os prometí la última vez, os voy a hablar de la etimología de la palabra música, que a lo mejor ya lo sabes, viene de la palabra musa, de las musas griegas, que eran esas deidades que inspiraban a los artistas a hacer creaciones artísticas y que está relacionada con la palabra museo, por ejemplo, que es donde se reúnen las creaciones artísticas. Además, igual que la palabra piano, música es una palabra que, por lo menos en las lenguas europeas, está muy extendida y se dice muy parecido en todas las lenguas. En las lenguas romances, pues suele decirse música o music o music, como en inglés. ¿Y en qué lenguas no se dice ninguna palabra parecida? ¿Hay alguna que hayas encontrado? Pues sí, por ejemplo, hay una lengua que es el croata, en la que música se dice glazba, que es completamente distinto. Y esta palabra es una palabra que tiene padre, tiene un autor que conocemos su nombre y apellidos, que es Bogoslav Šulek, que es padre de muchísimas palabras de la lengua croata, y el croata le debe a él muchísimas palabras porque era miembro de la escuela filológica croata que defendía el purismo lingüístico, que es una corriente que defiende que dentro de las lenguas no haya palabras con origen extranjero, y como música es una palabra que puede venir o bien del griego, del latín o de otras lenguas que hayan influenciado al croata o a tu lengua, pues ellos creían que todas las palabras tendrían que tener un origen de raíces croatas, y la llamaron glazba, que está relacionada con otras palabras de origen protoindoeuropeo de todas las lenguas europeas, en muchas palabras que tienen relación con sonidos. Por ejemplo, la raíz protoindoeuropea era golsos y está relacionada, por ejemplo, con la palabra gallo en castellano, que es un animal que hace un ruido, que hace sonidos por las mañanas. O, por ejemplo, en inglés, call. Claro. Llamar. ¿De llamada? Sí.
Cuando llamas a alguien, pues también estás gritando, estás haciendo un sonido y también está relacionada, también deriva de esa raíz protoindoeuropea. O sea, ¿qué quieres decir que este hombre se inventó la palabra? Bueno, no se la inventó, pero tuvo que recoger un poco de historia lingüística de su propio idioma para decidir cómo llamaban a la música que no fuera una palabra relacionada con la raíz music, ¿no? Eso es, pero bueno, en español también hemos hecho eso alguna vez. Por ejemplo, nos encontramos con palabras que nos vienen del inglés. Yo qué sé, nos encontramos feedback y decimos retroalimentación, porque es una palabra más nuestra. Vale. Pues algo así hicieron estos de la Escuela Filológica Croata. ¿En otros idiomas también has encontrado? Pues sí, otro idioma que tenemos relativamente cerca y que tampoco utiliza la palabra música o una palabra parecida es el islandés. El islandés, para decir música, dice tonlist, que está compuesto por dos palabras, ton y list. Ton significa tono y list, arte. El arte de los tonos es la música. Y tono, viene del latín tonus, que viene del griego tonos, que a su vez viene de una raíz protoindoeuropea que es ten, una raíz que probablemente estaba emparentada con palabras que significaban tensar. Tensar también viene de esa raíz ten, porque cuando tú tensas una cuerda y la haces vibrar, eso está produciendo una nota que puede producir música. De ahí viene tensar, de ahí viene tienda, que es una cosa que está tensa, una tienda de campaña. También viene el verbo latino tenere, que es de donde nos viene a nosotros tener, que aunque ahora signifique poseer, pues originalmente era sujetar, tener en las manos. Y también viene tenor, que dentro de los que cantan, el tenor es el que sujeta la música. O sea, tenor, podríamos decir que es sinónimo de tenedor o de sujetador, porque es el que tiene la música, el que sujeta la música, el que lleva la melodía. Bueno, ¿y qué nos traes de celuloide de hoy? Pues de celuloide te traigo una película de 2004 sobre la vida de Ray Charles, que se titula simplemente Ray, y que te voy a poner en un compromiso ahora porque te voy a preguntar, Eva, ¿has visto Ray? Sabes que no, por eso me lo preguntas. Sí. No, tenía la película en la estantería desde hace años, pero justo el otro día cuando dijiste que ibas a hablar de ella, fui a buscarla y resulta que se la habíamos dejado a no sé quién y no he podido verla. Así que te voy a preguntar como cualquiera que nos esté escuchando y no la haya visto. No voy a mentir. Pues es muy buena, te recomiendo que la veas y además de ser una película que habla de música, es una película que te cuenta la historia del artista Ray Charles y está muy bien interpretado por el actor Jamie Foxx, que ese año ganó, el año siguiente, en 2005, ganó el Oscar a Mejor Actor por esta película, estando él también nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por otra película, Collateral, en la que él sale también en una escena en un club de jazz, en la que también hay un piano, bueno, que se oye, aunque no llega a verse en ningún momento. O sea que tenemos a un actor, Jamie Foxx, nominado en 2005 a 2 Oscars por 2 películas en las que hay pianos. Más tarde, Jamie Foxx interpretará a Joe Gardner, le pondrá la voz, porque es una película de animación, a Joe Gardner, que es el protagonista de Soul, la película de Pixar de 2020, que también está muy relacionada con la música y de la que me gustaría también hablar próximamente. Vale, de momento te cuento que Jamie Foxx, para interpretar a Ray Charles, tenía que cantar y tocar el piano. La parte de la música, de la voz, es la voz original de Ray Charles, son grabaciones originales de Ray Charles, entonces lo que hace Jamie Foxx es hacer playback. Vale. Pero Jamie Foxx sí que sabe tocar el piano y en todas las escenas en las que sale tocando el piano, pues efectivamente era él tocando el piano, porque además de que él ya sabía tocar el piano, se preparó mucho y practicaba mucho durante los rodajes para que fuera él mismo y fueran sus manos las que salieran tocando en la película.
Y de esta película también te puedo contar que es interesante que Ray Charles conoció a Jamie Foxx mientras él preparaba su personaje. Eso le sirvió a Jamie Foxx para preparar el personaje de Ray Charles, aunque fue un Ray Charles con 70 años el que conoció y él interpretaba a un Ray Charles joven en la película. Y Ray Charles murió poco antes de que se estrenara la película. Con 77 años, me parece, murió. Y le dio tiempo a verla porque le hicieron un pase privado para él cuando estaba terminado el primer montaje, aunque no le dio tiempo a verla estrenada en los cines. Bueno, por lo menos sí la vio. Sí. Es una película que te recomiendo de verdad que veas. Te cuento que en Film Affinity tiene un 7,1 de nota, en Internet Movie Database un 7,7 y la puedes ver. Tampoco está muy fácil de ver. Bueno, tú personalmente la puedes ver cuando te devuelvan el DVD, pero el resto de la gente, si no lo tienen DVD prestado por ahí, que se lo van a devolver, pues la pueden ver en Google Play o YouTube, en Apple TV y en Rakuten TV también, que está con suscripción, y si no en las otras que he dicho, pues la puedes comprar o alquilar, no sé, por 3 o 4 euros, más o menos son los precios que tiene. Y de verdad que es muy interesante. Vale, pues ya sabes que yo la tengo en mi lista de que tengo que verla. Pero antes de cerrar con Ray, tengo una duda. Como habíamos hablado también en un podcast sobre el tema de, pues eso, cómo tocan los ciegos, o para Jamie Foxx fue complicado, o sabes, no sé, de qué manera se preparó para interpretar a un personaje que era ciego. Bueno, pues sí, mira, esto no te lo había dicho. Él sí que llevaba unas prótesis en los ojos que le impedían ver. Esas prótesis eran para que luego en cámara, pues sus ojos se parecían a los de Ray Charles, pero a la vez le hacían a él quedarse ciego a todos los efectos durante el rodaje, que podían ser pues 12, 13 o 14 horas durante el día. Entonces él, cuando está tocando en la película, puedes tener presente que está tocando, que es el propio Jamie Foxx, que está tocando y además a ciegas, porque no está viendo el teclado, está tocando por tacto. Qué difícil. Pues estas curiosidades que nos cuentas, la verdad que motivan a querer ver las películas por lo menos de otra manera. Así que genial, muchas gracias y pues no sé, prepararemos la siguiente, si me dices cuál es, me la veo. Pues la próxima película de la que quiero hablar, ya te lo he dicho, es Soul, de Pixar, de animación, y me gustaría hablarte de la etimología de las notas musicales. Vale, genial. Pues tomo nota y voy a estudiar. Muchas gracias, Caco. Muchas gracias a ti, Eva. Bueno, muy interesante lo de Caco, como siempre. Hoy hemos visto cómo empezar al piano, los primeros pasos, a qué te puedes dedicar una vez ya tienes tu formación, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Pues sí, ha sido todo por hoy, así que os esperamos en el próximo y os esperamos los comentarios si tenéis alguna cosa que contarnos. Hasta la próxima. Adiós. ¿Ha estado bien? Pues vale.